Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Si pueden, les pido por favor que escriban en el Q&A si me escuchan, como los escucho. Más que nada para saber si el audio se está transmitiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, los que no estén escuchando, por favor revisen la configuración a ver si tienen algún problema. Les voy a escribir acá. Un segundo y ahí empezamos. Bueno, eh, perdón. Antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes. No sé en qué parte del mundo estarán. Mi nombre es Hernán Resniski, soy argentino. Me dedico al Data Science, Machine Learning, Big Data hace ya unos 7, 8 años. Y en esta ocasión voy a presentarles algunas alternativas para la implementación de modelos de Machine Learning en GCP. Es decir, qué alternativas existen y cómo podemos sacar el máximo provecho de ellas. Bueno, antes de empezar, quería contarles un poquito acerca de Fastlane. Fastlane es una empresa que se dedica a la consultoría y al training en una gran cantidad de tecnologías, entre ellas GCP y muchas otras más. Les recomiendo que entren a www.flane.de/en si es en inglés o ES en español. Y bueno, digamos, existen expertos en todas las tecnologías que se ofrecen en todas partes del mundo, así que bueno, no duden en contactarnos para preguntar, por si tienen algún interés en algún curso o en saber más sobre alguna tecnología. Bueno, como dije al principio, vamos a hablar un poco de Machine Learning. Eh, Cabe una aclaración, obviamente el curso no es un curso de Machine Learning, realmente sería imposible dar un curso de Machine Learning en una hora, así que voy a hablar muy muy brevemente acerca de qué es el Machine Learning. Machine Learning es una disciplina o una técnica dentro de la inteligencia artificial que, a diferencia de cómo se hacía anteriormente vía sistemas expertos, después, bueno, si tienen alguna duda, los invito a que googleen un poco a ver acerca de qué se trata un sistema experto. El Machine Learning lo que viene a proponer es la posibilidad de generar inferencias a través de reglas que se generan automáticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a partir de datos y a partir de, ahora vamos a ver, en este curso vamos a estar hablando de lo que se llama supervised learning o aprendizaje supervisado, es decir, eh, aprendizaje que, digamos, la generación de modelos en pos de generar inferencias acerca de cosas. Ahora vamos a explicar bien de qué se trata. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es proveer a la máquina de ejemplos, especificarle un algoritmo para la generación de reglas a partir de esos ejemplos, y una vez que nosotros tenemos lo que se llama el modelo entrenado, es decir, que hemos obtenido un output que en definitiva es otro algoritmo, es decir, los algoritmos de Machine Learning generan algoritmos para digamos, para la generación de inferencias y en función de esas inferencias tomar decisiones. Vamos a poner un ejemplo muy concreto a esta introducción técnica. Nosotros podemos tener un modelo de Machine Learning que lo que tenga que hacer es identificar objetos en imágenes. Entonces,
Para ello, lo que nosotros vamos a tener que hacer es pasarle un input, en este caso las imágenes, y una etiqueta o label en inglés, que es, bueno, el objeto que en definitiva nosotros queremos encontrar. Por ejemplo, gato, perro, auto, manzana. Es decir, en este sentido no hay una restricción de dominio a priori en lo que es el entrenamiento de Machine Learning con imágenes. Y entonces, una vez que nosotros le pasamos los ejemplos a un modelo, si nosotros tenemos que especificar qué tipo de modelo es, las características que tiene, eso ahora lo vamos a ver así muy brevemente. El modelo lo que va a generar es lo que se llama un output, que en realidad es una serie de probabilidades. Por ejemplo, si nosotros le pasamos un dato nuevo, es decir, la idea de los modelos de Machine Learning es que a partir de datos que vio, genere reglas generales que sean capaces de generar buenas inferencias con datos que el modelo con el que el modelo no ha sido entrenado. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos pasándole una foto de un gato y estoy viendo una pregunta, lo digo así cortito, yo voy a parar durante la presentación para ir viendo el tema de las preguntas. Ahora en 2 minutos paramos y me hacen las preguntas que tienen que ver con esta introducción y después seguimos. Eh, Como decía, el modelo tiene por objetivo que a partir de un elemento que no ha visto durante su fase de entrenamiento, sea capaz de todos modos de generar una buena inferencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros entrenamos el modelo como habíamos visto antes y pasamos una foto nueva de un gato, entonces lo que uno espera del modelo de Machine Learning es que sugiera en realidad que la imagen es un gato. ¿Por qué sugiera? Porque en realidad lo que nosotros vamos a terminar obteniendo del modelo en sí es una serie de probabilidades. Es decir, si nosotros entrenamos el modelo con gatos, perros y pájaros, y nosotros le pasamos una imagen X, el modelo nos va a terminar diciendo cuál es la probabilidad de que esa imagen sea un gato, cuál es la probabilidad de que sea un perro, cuál es la probabilidad de que sea un pájaro, o cuál es la probabilidad de que sea otra cosa. Entonces, lo que nosotros vamos a querer y lo que realmente lo que es nuestra intención es que, por ejemplo, si nosotros pasamos la foto de un gato, la probabilidad que nos arroje el modelo de que sea gato sea mucho más alta que la que sea perro, la que sea pájaro o la que no sea ninguna de las anteriores. Ahora bien, se habla mucho de lo que es la fase de entrenamiento, en este caso, bueno, acá se refiere a entrenamiento de una manera general, no me quiero meter en detalles más técnicos, pero bueno, dentro de lo que acá se denomina entrenamiento en realidad, en Machine Learning, tiene que ver en realidad está refiriéndose a la generación del modelo. La generación del modelo tiene una etapa de entrenamiento y tiene una etapa de testeo, que acá no lo está especificando, pero porque realmente a lo que está apuntando es que una vez que nosotros ya tenemos el modelo, la implementación, es decir, la puesta en producción de ese modelo, en muchos casos es muy compleja. Es decir, ¿y cuál es el problema? Nosotros podemos generar un modelo excelente, pero si después la implementación es mala o digamos, no se ajusta a nuestra infraestructura, realmente es lo mismo que nada, porque si nosotros tenemos un modelo que no está funcionando, entonces un modelo que no podemos implementar, perdón, ¿no? Que está funcionando, pero que no podemos implementar, realmente no hemos perdido un montón de tiempo en vano generando algo que no vamos a poder usar. Entonces, en este punto en particular es donde realmente GCP es un aliado excelente. Es decir, la implementación de modelos en GCP es sumamente sencilla y es sumamente eficiente. ¿Por qué? Porque ahora, como vamos a ver ahora durante el transcurso de esta hora, GCP tiene herramientas para administrar modelos y para que la puesta en producción de los modelos sea muy, muy sencilla.
Bueno, antes de pasar al primer punto, veo preguntas. José María, te pido si podés escribir las preguntas en Q&A, así todos las pueden ver y yo con gusto contesto. Bueno, por lo que veo, no sé si tenés alguna pregunta o simplemente tocaste el botón de preguntas sin querer. No pasa nada, yo sigo, si no cualquier cosa, si te quedó alguna pregunta en el tintero, anda escribiéndolo en Q&A y cualquier cosa yo la contesto una vez que terminemos este primer inciso. Bueno, perdón. Lo primero que vamos a ver es lo que yo denominé Machine Learning Prêt-à-porter, o sea, en castellano, listo para usar, que son... Ah, sí, ahí te contesto. Sí hay documentación para la generación de modelos. Ahora vamos a ver bien qué alternativas hay y en función de eso vamos a ver, ahí te contesto igualmente para que quede bien, perdón, ¿eh? Ahí está. Ahí, ahí te contesté. Sí está todo documentado, realmente toda la plataforma está muy bien documentada. Existen, sin embargo, varias alternativas que tienen que ver bueno, ahora vamos a ver por qué. Y bueno, digamos, ahí tendrás que evaluar bien cuál es la alternativa que mejor se ajusta al problema particular que tengas. Bien, hablábamos de lo que yo decía, digamos, el Machine Learning listo para usar. ¿A qué me refiero? Son modelos de Machine Learning que Google ya generó y que los disponibiliza vía API. Entonces, esos modelos ya se pueden usar y están a disposición e incluso, ahora vamos a ver para qué tipo de casos de uso son apropiados. Bien, acá tenemos una imagen de París que a priori uno podría decir tiene muchísima información. Por ejemplo, perdón, ahí, fui para atrás. Ahí está. Toda esta información, todos los objetos que están en la imagen, por ejemplo, carteles, números de calle, nombres de calle, fachadas de negocios, bueno, todo lo que ven ahí, incluso personas que, bueno, no lo está marcando o autos. Entonces, eh, ¿cuál es digamos, cuál es la gran ventaja de esto? Es que realmente si uno necesita encontrar este tipo de objetos o mismo, bueno, acá no lo marca, pero una cosa que es realmente muy interesante, digamos, los modelos de visión de Google, por ejemplo, son capaces de leer carteles, es decir, por ejemplo, en el que dice ProMod, ahora vamos a ver cómo es, van a ver que se puede leer lo que dice en el cartel. Entonces, bien, la gran pregunta, y acá, digamos, abro un poco el juego, es, bueno, ¿en qué casos nosotros podemos utilizar estas APIs de Google? Bien, yo lo denominé, son, digamos, los casos de uso que son inespecíficos en cuanto a el, el tiempo, en cuanto al pasaje de tiempo y en cuanto al caso de uso o el negocio. ¿Esto qué significa?
Muy probablemente, si yo necesito un modelo de Machine Learning que detecte personas para contar personas que pasan por la calle, eh, la etapa de reconocimiento de esas personas, es decir, de identificación de personas dentro de una imagen, va a serle el mismo que si yo, por ejemplo, necesito necesito generar un modelo, vamos a poner por caso, de detección de robos, ¿no? Por ejemplo, dentro de un negocio, si alguien está robando o no. Pero para saber si alguien está robando o no, primero tengo que identificar una persona. Entonces, ya sea para contar personas o para identificar situaciones de robo, en ambos casos voy a necesitar encontrar personas en la imagen. Entonces, en esos casos, realmente no tiene sentido, y se los digo realmente por experiencia propia, generar modelos propios para armar, para detectar personas y nos podemos apoyar 100% en Google. Acá hay un poco una explicación del workflow, es decir, hay determinado tipo de información acá que fundamentalmente imágenes, audio, video en realidad es un conjunto de imágenes, y texto, perdón, que nosotros podemos analizar sin ningún problema con las APIs de Machine Learning de Google. Y después utilizar esa información para otros, por ejemplo, para usar otros modelos. Bien, ¿cuáles son las APIs que entran dentro de esta familia? En la API de visión, que es lo que acabamos de ver, y ahora les voy a hacer una mini demo ahora en vivo. La API de Speech. Speech es una API que lo que hace es pasar de voz a texto. Una API de Jobs, que es, diría la menos importante de las 5, que hace búsquedas por trabajos y por descripción de trabajos. La API de Translation, que es la API de traducción, es bastante parecido a lo que hace Google Translate. Y otra que les quiero mostrar, que es la API de lenguaje natural. En todos los casos, esto funciona, como dije, y como me parece que quedó más que claro, vía API. ¿Qué significa? Que se hace un request se hace un request por REST y el REST devuelve un JSON. ¿Eso qué significa? Que todo, en realidad, que es, digamos, es flexible en términos de lenguaje. Es decir, todos los lenguajes de programación hoy por hoy son capaces de mandar un request vía REST a una API y son todos capaces de leer y parsear un JSON. Con lo cual, uno puede usar estas APIs en cualquier lenguaje de programación que tenga ganas. Que les diría casi con seguridad, no sé si puedo hacer esa afirmación sobre todos los lenguajes del mundo, pero les diría que el 99% de los lenguajes lo debería poder hacer. Bien, vamos a hacer una mini demo. Acá les voy a mostrar un poco más que nada qué tipo de información pueden obtener o cómo se ve la información que nosotros podemos obtener, por ejemplo, de la API de visión, ¿no? No sé de dónde es la audiencia presente, pero bueno, se imaginarán por mi acento de dónde soy, así que a quién vamos a analizar si no, que al gran Lionel. Bien, acá un poco, obviamente ven que reconoce muy bien la cara y hace algunos reconocimientos que tienen que ver con emociones. Estos a veces funcionan mejor que otras veces. Bueno, acá por ejemplo pone que es anger. Sí, realmente también a veces es muy difícil. Si es muy difícil para un humano a veces reconocer emociones en una imagen, imagínense para una computadora, también es complicado porque en definitiva quien alimenta los modelos para saber si está enojado o sorprendido o lo que fuere, es un humano, así que en ese sentido también tengan en cuenta eso. Pero por ejemplo, acá tenemos un montón de cosas que realmente son muy interesantes y que por ahí sí también incluso para un humano son más inequívocas, que tienen que ver con algunos objetos o categorías que encuentra dentro de la imagen. Jugadores,
deporte, bueno, fútbol. Me llama la atención, de hecho, probablemente porque la imagen está un poco lejos, pero muchas veces a algunas personalidades, especialmente personalidades como Messi, es capaz incluso a veces de reconocer a la persona, ¿no? Probablemente acá porque está un poco lejos no logra definirle los rasgos lo suficiente como para que lo pueda hacer, pero muchas veces ustedes van a poder ver que eso lo hace de todos modos. Bien, perdón, sí lo hace. Me confundí de instancia. Acá ven algunas entidades que ha encontrado, bueno, Messi, Barcelona, Juventus, que está ahí ven la camiseta del Juventus, bueno, y alguna otra serie de tags que es capaz de reconocer por la imagen. Acá en Document ustedes van a poder ver que lee texto dentro de la imagen. Por ejemplo, el bloque 1 dice Penatia, esto es probablemente Benatia, que es el número 4 que figura acá, ¿no? En el bloque 2 no logra, o sea, identifica que hay letras, pero no termina de entender qué es lo que dice. Bueno, el bloque 3 dice encuentra Kuten, que Rakuten es el patrocinador de Barcelona, con lo cual bastante bien. Entonces, por lo que, ¿a dónde quiero llegar? Eh, para cuestiones que son bastante inequívocas, incluso para un humano, los algoritmos de la API de Vision funciona realmente muy, muy bien. Bueno, algunas properties de esto tienen que ver con los colores. Esto es, bueno, la posibilidad de que esto sea, bueno, tenga contenido adulto, ironía, médico, etc. Y finalmente, esto es lo que más me interesa, así se ve la respuesta que uno recibiría si uno manda esta imagen vía REST API y esta es la respuesta que viene del servicio, ¿no? Acá pueden ver, bueno, la foto, dónde está, las posiciones, el ancho, el largo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco también les voy a mostrar rápidamente cómo funciona la API de análisis de texto. Vamos a poner, me encantó el restaurante, la comida estaba muy sabrosa, ¿no? Sabrán perdonar mi falta de imaginación. Bien. Acá ven que lo primero que hace es un análisis de entidades. Entonces encuentra, por ejemplo, que restaurantes, bueno, una cosa de locación, comida y demás. Pues esta es la parte que a mí más me interesa. Acá nosotros podemos encontrar un análisis de sentimiento. Bueno, acá lo erró un poquito porque, digamos, la comida estaba muy sabrosa, lo caracterizó como negativo, pero normalmente en general estas cosas no suelen suceder. Bueno, me encantó el restaurante, sí, obviamente lo califica como positivo y bueno, después uno tiene la calificación general del, del documento, en este caso estas dos frases que uno está analizando. Un poco de análisis sintáctico y categorías, esto no va a funcionar, pero lo que hace es, cuando uno tiene textos más largos, permite ver algunos topics o algunos temas de los que se está hablando y demás. Esto obviamente también no lo trae acá en esta presentación, pero obviamente esto también cuando uno lo consume vía API, devuelve un JSON, todos los modelos de Machine Learning, independientemente de cómo se implementen, devuelven JSONs en GCP. Bueno, acá vemos también de vuelta un poco cómo se ve el JSON. Bueno, un poco lo que hablábamos recién de que en realidad nosotros deberíamos empezar a pensar, bueno, GCP es un provider, es un proveedor de infraestructura y en ese sentido las APIs de Machine Learning deberíamos pensarlas también como infraestructura. Es decir, al ser invariantes en tiempo, al ser invariantes con respecto al caso de uso, realmente se transforman en herramientas de infraestructura. Que se pueden usar, como hemos visto, para hacer otros modelos de Machine Learning o para hacer cualquier otra cosa.
Bien, antes de pasar a AutoML, ¿hay algún tipo de pregunta? Ah, perdón, ahí las estoy viendo las preguntas, perdón, ¿eh? Quisieron hacer una pregunta, perdón, creo que, no sé por qué, dame un segundo, que acá Webex no me deja ver las preguntas enteras. Si quisiera hacer una app para identificar la cantidad de personas tomando como input una cámara de video, por ejemplo, en un local. Bien, buena pregunta. Eh, en realidad Google directamente vos podés pasarle un feed de video. Es decir, hay una app, la API de video, en realidad yo decía que en realidad es una API de visión en el sentido de que en realidad devuelve los mismos objetos, porque en realidad lo que hace es analizar imágenes muy rápidamente. Ahí vas a tener que ver el tema de, obviamente, esto va a internet, o sea, nosotros estamos trabajando para, digamos, esto lo está trabajando online, entonces, si vos le vas a pasar un feed de video, tener en cuenta que por ahí, dependiendo de las características de tu conexión, puede ser que tenga cierta latencia. Es decir, bueno, yo se los dejo escrito acá, si es posible. eh, es probable, sin embargo, que haya cierta latencia. Perfecto. ¿Cómo se vería? Perdón, ¿no? Que yo tengo que hacer esto porque si no, no puedo ver la pregunta. ¿Cómo se vería en una respuesta REST como para loguear? No termino de entender la pregunta. ¿Para loguear qué? La respuesta REST, por ejemplo, si uso BigQuery. Si uso BigQuery para, para mandar los datos. Es decir, si yo quiero mandar un... Ah, ok, ok, perfecto. Sí, en realidad vos ahí lo que tendrías que hacer es tener un proceso intermedio que le pegue a la API en algún lenguaje de programación, ya sea Python o Java. Python y Java son los más soportados en GCP, pero se podría hacer en cualquier otro. Recibir la respuesta. Una vez que vos recibís la respuesta, vos podés mandar, hacer los procesamientos que tengas que hacer y mandar los datos esos a BigQuery. Es decir, el interfaceo directo de BigQuery con las APIs de Machine Learning va a ser un poco más complejo. De hecho, yo no lo recomendaría. Yo recomendaría tener una instancia intermedia. Entonces, vamos a poner si es posible, pero es eh, recomendable, pero probablemente, vamos a poner, necesites una instancia de procesamiento intermedia que llame a la API y después y después eh, envíe los datos a BigQuery. Sí, 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 es sumamente estándar. Sí, 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 la respuesta es un JSON. O sea, la respuesta es estándar. En ese sentido, siempre, la verdad es que no hay ningún problema realmente con el JSON que viene de vuelta, ni con digamos, con el tipo de respuesta. Realmente las respuestas son sumamente estándar. Bien, vamos a hablar un poquito, ¿no? Hablamos hasta ahora de casos de uso de, o sea, Machine Learning en casos muy estándar y muy casi de infraestructura, como veníamos hablando. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos que tener un modelo que responda a algo particular que no es estándar como las cosas que hemos visto,
Existe la posibilidad con el uso de AutoML. AutoML es la herramienta que se utiliza para ello, de generar modelos sin necesidad de saber absolutamente nada de Machine Learning e incluso sin necesidad de escribir código. ¿Por qué? Porque AutoML es una herramienta que funciona con una GUI, con Graphical User Interface, es decir, una interfaz web, y permite generar modelos de procesamiento de lenguaje natural, de visión y de traducción. Son bastante parecidos en ese sentido a, a lo que hemos visto de las APIs, en tanto y en cuanto, digamos, en qué dominio se mueven, ¿no? Es decir, se mueven en un dominio de procesamiento de lenguaje natural, se mueven en un dominio de la visión y se mueven en o sea, de reconocimiento de objetos en imágenes y en el ámbito de la traducción. Bien, básicamente, ¿cómo funciona esto? Uno le da material etiquetado y Google hace el resto. Hay tres maneras de pasarle material etiquetado. Ahora vamos a ver les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Puede ser desde el local, es decir, subir imágenes a AutoML. En realidad uno las sube a algo que se llama un bucket, GCP Storage Bucket. Es decir, un bucket es, bueno, los que vienen de alguna otra, o que tienen experiencia con alguna otra herramienta web, perdón, herramienta cloud, saben lo que es un bucket. Para los que no vienen, es fácil, básicamente piénsenlo como si fuese un Dropbox grande, donde uno va tirando archivos. Entonces, básicamente cuando uno sube las imágenes o los textos para analizar o para entrenar un modelo, básicamente lo que hace GCP es guardar esas imágenes o esos materiales dentro de un bucket. Eso se puede hacer localmente desde la computadora, subiendo archivos desde la computadora, agregándolos desde una GUI web o vía un CSV. Bien, ahora les voy a mostrar un poquito. Así se ve, van a ver que es súper intuitivo. Así se ve la pantalla para la generación de un dataset. Acá uno escribe un nombre, no sé, test, ¿no? Acá, bien, cómo uno quiere subir las imágenes, es decir, acá lo que uno tiene que subir es un CSV. En realidad selecciona un CSV en un bucket. Para ello, uno tiene que ya haber subido las imágenes a un bucket y escribir el CSV de una manera particular. Acá, no recuerdo si está. Acá está. Así se escriben este es un ejemplo de cómo se debería ver cada línea, donde uno tiene, en primer lugar, si es de test, de train o de validación, o sea, test, train, validation, escrito en mayúscula, coma, el link a la imagen, coma, y la categoría a la que pertenece. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo que yo ya tengo armado, porque tarda un ratito, entonces yo ya lo tengo armado. Supongamos que yo quiero identificar autos que son Mercedes contra autos que son BMW. Entonces, si yo lo subo vía un zip, acá, que esto me olvidé de comentárselos muy brevemente, si yo subo el archivo vía zip, la gran ventaja que tiene es que dentro del zip yo puedo, en realidad, si yo zipeo una carpeta completa, puedo tener subcarpetas con cada una de las categorías. Y ahí dentro las imágenes. Entonces, por ejemplo, para mi ejemplo que comentaba recién, supongamos yo tengo una carpeta de imágenes y en la carpeta de imágenes tengo dos subcarpetas, la carpeta Mercedes y la carpeta BMW. Y ahí adentro tengo imágenes. Si yo hago un zip de toda esa carpeta de imágenes y la subo, Google automáticamente le asigna las etiquetas en función de en qué carpeta está. Y por ejemplo, yo esto lo hice a propósito, yo entro acá y esta está mal etiquetada, ¿no? Porque esta figura como Mercedes y es un BMW. Entonces acá, de una manera súper sencilla, puedo cambiarle la etiqueta, poner OK y ya está, queda la etiqueta cambiada. Acá hay una cosa importante, siempre les va a aparecer algo que se llama unlabeled. ¿Para qué sirve tener datos no etiquetados? Los datos no etiquetados también forman parte del entrenamiento del modelo.
Supongamos que nosotros tenemos, bueno, en este caso BMW y Mercedes, y después tenemos cosas que se parecen mucho. Eh, por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos algún modelo de auto, que no es ni BMW ni Mercedes, vamos a poner Audi, este, que se parece a alguna de las dos clases. Nosotros siempre es bueno al darle al modelo la mayor cantidad de variabilidad posible, tanta variabilidad como tenga el problema que estamos tratando de resolver. Entonces, si nosotros sabemos que hay autos que son parecidos a un BMW o a un Mercedes y no son de ninguna de las dos cosas, es bueno incluirlas en el entrenamiento y ponerlas como no etiquetadas. ¿Para qué? Para que cuando el entrenamiento se lleve a cabo, el sistema también intente y se encargue de generar es decir, de generar las reglas necesarias para no identificar algo que puede ser un near match, o sea, algo que es parecido a alguna de las dos categorías, y realmente identifique solamente los que están categorizados correctamente. Es decir, pasado a un lenguaje un poco más técnico, lo que nos va a permitir es no tener lo que llaman falsos positivos sobre una clase. Bueno, una vez que esto está bien y que esto está bien etiquetado y que está todo lindo, nosotros ponemos train y entonces el modelo se entrena. Así de sencillo. Y finalmente, una vez que el modelo está entrenado, nosotros podemos ver cómo fue, qué características tiene, empezar a jugar un poco. Y una vez que el modelo está completo y que nosotros estamos contentos con ese modelo, podemos hacer un deploy de una manera muy sencilla, también vía la GUI. Y de vuelta, ese modelo va a estar accesible vía REST API de la misma manera y con una respuesta, por ejemplo, muy parecida a esta, ¿no? O sea, donde nosotros vamos a tener cada una de las clases, el score, es decir, la probabilidad de que sea cada una de las clases, y nada, con ello vamos a poder seguir usándolo para la toma de decisiones que tengamos que tomar, ¿no? Bien, antes de pasar a CloudML, que es un poquito más complejo, quisiera saber si hay alguna duda. Bueno, voy a seguir entonces con la última parte más larga y la parte un poco más compleja, no mucho más compleja, pero un poquito. Bien, probablemente si alguno de ustedes haya entrado o haya buscado algo como introducción al Machine Learning y haya visto los códigos o haya visto cómo es el proceso, se va a encontrar con algo bastante que parece muy, muy, muy sencillo, ¿no? Donde uno tiene una serie de inputs, es decir, una serie de datos que le va a pasar al modelo, uno entrena un modelo, es decir, uno escoge... Sí, perdón. Bien, José, ahí te estoy contestando. Eh, para el aprovechamiento de esta plataforma, es una buena pregunta. Sí, desde obviamente para la parte de CloudML, más que nada les va, es decir, necesitan conocimiento de Machine Learning, ahora vamos a ver por qué, para generar modelos. Para la parte de AutoML y de las APIs, no. Yo diría que no. Entonces, digamos, me parece que la respuesta es, dependiendo del caso de uso, conocimiento previo les va a proporcionar ventajas o no con respecto a qué es lo que se puede hacer. De todos modos, lo que me parece que a mí me interesa que se lleven hoy es más que nada, bueno, todo el tema de qué maneras se pueden implementar. Después, bueno, el armado de modelos de Machine Learning más complejos, bueno, obviamente van a necesitar del trabajo de un especialista. Ahí te contesto para que quede grabado. Este, dependerá de lo que necesites hacer. En el caso de eh, las APIs de ML o AutoML, no es necesario
para CloudML, sí o sí va a ser necesario el trabajo de un experto en el tema. Bien. Bien, como les decía, ¿no? Es decir, uno busca un ejemplo en Internet digamos, modelos de Machine Learning o de qué es el Machine Learning y bueno, tienen esta pinta, ¿no? El problema, básicamente, es que en realidad están mostrando un modelo realmente muy de juguete, en casos donde muy probablemente el dataset entre en memoria dentro de su computadora local y entonces, bueno, es decir, todo el entrenamiento y el armado de los modelos puede correr en su computadora sin problema. Sin embargo, en la vida real, esto muy raramente sucede. ¿Por qué? Porque los modelos se entrenan con terabytes y terabytes de datos, o petabytes incluso de datos, en contextos incluso algunos de flujo constante de datos, y entonces en esos casos ni la computadora local ni una computadora virtual muy poderosa son capaces de hacer frente a este tipo de problemas. Entonces, cuando nosotros realmente nos enfrentamos con contextos y con situaciones de entrenamientos de modelo en la vida real, es muy probable que lo que nosotros necesitemos es un entorno distribuido que nos ayude a hacer la ingesta, no solo la ingesta de datos, sino los entrenamientos de los modelos y demás. Y ahí es donde CloudML empieza a ser realmente muy importante. Antes de seguir, creo que esto no lo mencioné, así que lo voy a mencionar ahora. CloudML es una herramienta de infraestructura para generar modelos absolutamente customizados y no solamente dentro del ámbito del reconocimiento de objetos e imágenes ni del ámbito del procesamiento del lenguaje natural como podrían haber sido bueno, las APIs de Machine Learning o los modelos de AutoML. En este caso estamos hablando de modelos que pueden tener es decir, pueden ser utilizados en cualquier negocio, es decir, cualquier negocio que necesite entrenar sus propios modelos lo puede hacer en CloudML y el modelo puede, obviamente, como en general es en muchos casos de los modelos de Machine Learning, son modelos muy específicos del negocio. Entonces, en estos casos, obviamente sí lo que se necesita es un experto que sea capaz de analizar y de hacer las programaciones correspondientes para generar estos modelos. Bien, como hemos dicho, estos modelos muchas veces requieren de la ingesta de un volumen gigantesco de datos y obviamente eso no se puede hacer dentro de una computadora local y necesitamos abrir la alternativa en este caso, bueno, a entornos distribuidos y en esto es que CloudML y los objetos, digamos, la infraestructura de GCP en general se vuelve un aliado fantástico. Bien, esto es importante. En realidad, en el 99% de los casos, cuando uno genera modelos de Machine Learning, pasa el 20% del tiempo entrenando un modelo y el otro 80% haciendo preprocesamiento y lo que se llama generación de features. ¿A qué se refiere con preprocesamiento, perdón, y generación de features? Bueno, preprocesamiento es todo lo que tiene que ver con la limpieza de los datos, es decir, eh, armarlos, fijarse que los datos no tengan cosas inválidas, no sé, por ejemplo, que si tenemos una base de datos de transacciones bancarias, que ningún valor sea negativo, que si tenemos fechas, que la fecha de inicio de algo sea menor a la fecha de finalización, ese tipo de cosas. Y después, bueno, lo que tiene que ver con ustedes piensen que realmente los algoritmos de Machine Learning son simplemente modelos matemáticos que son absolutamente agnósticos e inespecíficos, con lo cual
ellos no van a poder generar por sí mismos las variables con significado, sino que eso es la tarea del data scientist. Por ejemplo, supongamos que nosotros, volviendo al ejemplo de fechas, nosotros tenemos una fecha de inicio y una fecha de finalización de algo y queremos agregarle al modelo, bueno, duración del evento que estemos tratando de modelar. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que generar un feature, es decir, una variable, si se quiere, adicional dentro del dataset, que sea fecha de finalización menos fecha de inicio, y entonces nos dé, bueno, la duración. Ese tipo de cosas son las que se llaman feature creation. Yo les diría que dentro del 80% del tiempo que nosotros estamos en preprocesamiento y creación de features, estamos un 70% de ese 80% realmente haciendo creación de features y un otro 30% haciendo preprocesamiento. Bien, antes de llegar a nuestro modelo, lo que nosotros tenemos es lo que se llama la hiperparametrización, o el ajuste de los hiperparámetros. ¿Qué es un hiperparámetro? Todos los modelos de Machine Learning, o muchos, tienen ajustes de parámetros que inciden en el proceso de entrenamiento. Por ejemplo, las redes neuronales son iterativas, es decir, no importa, no viene el caso, pero digo, se entrenan en un proceso iterativo que tiene vueltas, entonces uno puede, por ejemplo, definir la cantidad de vueltas que va a hacer el proceso de entrenamiento del modelo, es parte de los ajustes de los hiperparámetros. Entonces, muchas veces es necesario hacer varios intentos, es decir, varios entrenamientos con hiperparámetros distintos para poder calibrar bien cuáles son los hiperparámetros óptimos para ese caso en particular. Buenísimo. Bueno, una vez que nosotros hicimos todos los preprocesamientos, los features, entrenamos un modelo con los parámetros, encontramos los parámetros óptimos y tenemos nuestro modelo, lo que nosotros vamos a querer hacer, y es el núcleo de este webinar, es finalmente arribar a un modelo y obviamente utilizar ese modelo, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros queremos es utilizar ese modelo. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a tener que hacer es lo que se llama en inglés el deploy del modelo. Por suerte, realmente los deploys de los modelos en GCP son sumamente, y en CloudML, digamos, puntualmente, son sumamente sencillos. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y entonces, una vez que nosotros tenemos el modelo productivo, vamos a poder utilizarlo como de la misma manera que utilizábamos los otros modelos. Nosotros vamos a poder pedir inferencias, acá dice predicción, a mí me gusta más la palabra inferencia porque predicción alude a algo que va a suceder en el futuro y no necesariamente nosotros necesitamos información sobre el futuro. Por ejemplo, el caso de las imágenes es muy claro, es decir, nosotros lo que necesitamos es la inferencia acerca de unos datos de entrada. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que en la llamada a la API, nosotros vamos a pasarle las variables de input y la app nos va a devolver una inferencia. Esto es muy importante para que el modelo sea exitoso y para que nosotros estemos armando las cosas de la mejor manera. Los inputs y los datos que nosotros le vayamos a pasar al modelo tienen que ser iguales, exactamente iguales. Entonces, para que eso sea posible, ustedes me van a decir, bueno, pero yo entrené el modelo y yo hice, con los datos de input, yo hice preprocesamiento, generé features que no los estoy pasando. Es decir, si yo le estoy pasando los datos de la misma manera en que yo los tenía en la parte de input, me está faltando todo este procesamiento que yo hice. Bien, en ese sentido, hay algo que tienen que tener en cuenta, y acá me voy a poner un poquitito técnico. El entrenamiento de modelos en CloudML se puede dar, es decir, los frameworks que se pueden usar para el entrenamiento de modelos son tres.
TensorFlow, que es para todo lo que tiene que ver con redes neuronales, que está muy, muy de moda, y todo lo que han escuchado sobre Deep Learning, bueno, todo eso en GCP se hace en TensorFlow. Scikit es una librería muy buena en Python que tiene, que yo les diría, sacando todo lo que es redes neuronales, y tiene el 98% de los algoritmos de entrenamiento de modelos que existen. Y finalmente XGBoost, que XGBoost es una librería para hacer lo que llaman en inglés Gradient Boosting Machines, que bueno, no viene el caso explicar qué es, pero bueno, quería que sepan que uno puede generar modelos de esas tres maneras. ¿Cuál es la gran ventaja? Que uno puede generar modelos en lo que se llama un pipeline. Un pipeline es decir, es como un tubo, una tubería, en donde uno directamente en el mismo proceso pone el preprocesamiento, el feature y el entrenamiento del modelo dentro del mismo pipeline. Y eso va a generar, es decir, cuando nosotros llegamos a la instancia del modelo, lo que sucede en realidad en el lado de GCP es que ese modelo, es decir, lo que se guarda es un archivo binario, es decir, una vez que uno terminó de entrenar un modelo, ese modelo, el proceso va a generar un archivo binario .p, digamos, un archivo para que después, donde está guardado el modelo generado, y ese modelo generado es lo que después nosotros vamos a hacer el deploy. Si nosotros construimos el modelo correctamente vía este pipeline, en el archivo mismo va a estar todo este proceso de preprocesamiento y de creación de features. Y con eso lo que nos vamos a ahorrar es lo que se llama digamos, dentro del ámbito del Machine Learning, el Training Serving Skew, o sea, el sesgo entre training y serving. Serving refiere a la puesta en producción de un modelo, en donde justamente lo que no vamos a tener son desviaciones con respecto a la instancia de entrenamiento, es decir, a los preprocesamientos y a la generación de features que se dieron durante la etapa de entrenamiento, con respecto a cómo se van a preprocesar y a generar features en la etapa de pedido de inferencias, ¿no? Es decir, en la etapa de llamado al modelo. Entonces, cuando nosotros implementemos un modelo que estuvo hecho con esos pipelines, y tanto TensorFlow como Scikit tienen si permiten la aplicación de estos pipelines, entonces ya directamente, sin necesidad de generar una instancia intermedia, CloudML va a hacer los procesamientos y los features necesarios para después pasar los datos por el modelo. Y acá, creo que es la parte de la frutilla del postre, podemos cerrar el ciclo, ¿no? En muchísimos casos, especialmente en este tipo de casos ad hoc, nosotros tenemos que estar constantemente actualizando los modelos. Es decir, aún si el código, digamos, de preprocesamiento y el código de creación de features y los hiperparámetros, todo ese proceso del pipeline, es decir, el pipeline entero, quede igual, si nosotros cambiamos los inputs de datos, vamos a tener modelos distintos, porque los datos a partir de los cuales se entrenan los modelos son distintos. Y eso es muy importante para problemas que cambian mucho en cortas ventanas de tiempo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que hacer modelos de inferencia sobre cosas de bolsa, por ejemplo, ¿no? De bolsa de valores. Bueno, eso tiene una volatilidad muy alta, entonces yo probablemente si armo un modelo hoy, dentro de una semana ya no sirva para nada. Es decir, que las predicciones que genere ese modelo con respecto a la realidad de dentro de una semana o 2 semanas no se ajuste. Eso igualmente digo, ¿no? Lo tomo con pinzas, por ahí alguien de acá viene del ámbito bursátil y me va a decir, bueno, eso a veces es verdad o a veces no. Bien, es un ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, mi modelo, yo para hacer mi modelo tomo una semana de datos, entonces puedo hacer mi modelo todos los días,
tomando una semana de datos y no quedándome con modelos viejos que tomaron una semana de datos de hace 3 días o una semana de datos de hace 4 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros armamos una arquitectura, si pensamos un poco antes de armar los modelos y demás, y armamos una arquitectura robusta, nosotros vamos a poder cerrar el ciclo. ¿Qué significa? Que los datos que yo usé como input para pedir una predicción, para pedir una inferencia, hoy, mañana los voy a poder también utilizar como parte del entrenamiento. Es más, y esto ya es un poco más complejo y por ahí les va a hacer ruido, podríamos utilizar también lo que están devolviendo las predicciones para hacer entrenamientos de otros modelos subsiguientes. Pero eso se los dejo así como se los tiro así más que nada para ver, para que lo tengan, para que lo piensen un poco, pero realmente, bueno, la idea de esto es que ustedes entiendan que en realidad el ciclo se puede cerrar de esta manera. Bien, un brevísimo paréntesis. Data es una herramienta muy, muy, muy interesante para trabajar en equipos de Data Science. Yo no sé acá en la audiencia cuántas personas hay que trabajan en Data Science. El, lo que tiene es la posibilidad de combinar texto con código y con imágenes, con gráficos, y con ello uno puede obviamente no poner modelos en producción, pero sí hacer toda la parte de investigación y exploración para la generación de modelos de una manera colaborativa. ¿Por qué? Porque yo puedo compartir mis documentos de Data Lab con otros colegas. Esto también tiene version control, o sea, control de versiones, con lo cual todos podemos ver qué es lo que el otro está tocando y con eso realmente se puede llegar a algo colaborativo muy interesante. Bueno, cortito antes de terminar, vamos a hablar un poco bueno, de cómo son los pasos a seguir para generar un proceso como el que hemos visto dentro de ML. Lo primero que hay que hacer es, bueno, generar una aplicación de training, es decir, armar todos los códigos y demás. Y después esos códigos hay que empaquetarlos de una manera particular, especialmente cuando lo hacemos en Python. Bueno, nosotros acá vemos que tenemos la carpeta principal. Dentro de la carpeta principal vamos a tener un setup, que ahí es donde vamos a poner qué librerías vamos a usar, qué versiones, etcétera, etcétera. Y después vamos a tener un submódulo que se va a llamar trainer, en donde, bueno, init es un tipo de archivo que refiere a cómo, tiene que ver con cómo Python toma los paquetes, no viene el caso. Y después vamos a tener en task, va a ser la administración de la tarea, y en model.py vamos a tener la lógica del modelo, es decir, todo esto que estuvimos viendo. Los pipelines, los preprocesamientos, la creación de features y finalmente, obviamente, la generación del modelo. Esto es un poco un par de líneas de cosas dentro de línea de comando, como para ver, por ejemplo, bueno, esto es lo que nos va a permitir este comando. Esto después lo pueden mirar, pueden buscar en la documentación. Esto es para chequear que todo esté seteado correctamente. Y después, bueno, nosotros tenemos dos maneras de entrenar. Una es local, ¿no? Esto es cómo se corre en línea de comando. ML Engine, esto se escribe Cloud ML Engine Local Train, y bueno, acá todo lo que va. Y después, la otra alternativa que nosotros tenemos es generar un job. Generar un job es lo que habíamos visto acerca de la distribución. Es decir, cuando nosotros le decimos a GCP que nos genere un modelo a partir de un job, es decir, que genere un job para entrenar un modelo, en realidad lo que está haciendo es levantar un clúster para el momento del entrenamiento del modelo, correr el entrenamiento del modelo dentro de un clúster de manera distribuida automáticamente. Y entonces, digamos, ¿esto qué quiere decir? Levanta el clúster automáticamente, hace la distribución automáticamente, genera el modelo automáticamente y deja el modelo guardado en un directorio en algún bucket que nosotros le hayamos especificado.
¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, GCP tiene una filosofía de pay for what you use. Entonces, como pago por lo que uso, yo no necesito que, que GCP, digamos, tener muchísimos recursos, comprar muchos recursos para hacer algo que por ahí requiere muchos recursos, pero que dura muy poco tiempo. Por ejemplo, digo, yo no necesito comprar 15 VMs y armar un clúster y administrar un clúster y demás para hacer un entrenamiento que por ahí dura 40 minutos y después tener las máquinas ociosas, sino que GCP lo que nos permite es levantar un clúster durante 25 minutos o 50 o lo que dure el entrenamiento y darlo de baja una vez que nosotros terminamos. Y Google nos va a cobrar solamente por ese tiempo que nosotros lo utilizamos. Además, tengan en cuenta, sin contar el hecho de que no hay que administrarlo, de que, que no hay que estar viendo si se cae, si no se cae, si falló, si no falló. De todo eso se encarga Google. En ese sentido, también GCP es una plataforma totalmente administrada. ¿Para qué? Para que ustedes se enfoquen sola y exclusivamente en los desarrollos. No solo de modelos de Machine Learning, sino de desarrollos en general. Bueno, un poco de esto habíamos hablado, ¿no? Es decir, si nosotros armamos los modelos vía pipeline, dentro de la API REST, es decir, dentro de la función o del proceso que se va a correr cuando nosotros hagamos una call a la API, es todo lo que nosotros le especificamos dentro del preprocesamiento, dentro de la creación de features y obviamente después la aplicación del resultado del preprocesamiento de los features al modelo. Es decir, con esto, ¿qué es lo que nos garantizamos? Que el preprocesamiento y la generación de features, como lo hemos dicho antes, sean exactamente iguales. Acá un poquito, bueno, cómo es el deploy de un modelo entrenado a CloudML. Básicamente hay que pasarle un nombre y una versión y dónde el location vendría a ser, en qué parte del bucket está ese modelo. Y después, bueno, es gcloud ML Engine Model Create, ahí ponemos el modelo y después le podemos poner una versión. Ahora le voy a mostrar igualmente esto mismo, también se puede hacer dentro de la consola de la interfaz gráfica, ¿no? Nosotros venimos acá, vamos a la parte de Artificial Intelligence, perdón. Acá en ML Engine vamos a Models. Y acá ponemos New Model. Vamos a ponerle nuevo modelo. Acá podemos poner una descripción. Lo creamos. Vamos acá. Acá creamos una versión. Y bueno, y acá podemos poner toda la versión. Acá en esta parte es donde vamos a apuntarle a algún archivo de modelo. Y acá ven que nosotros lo que tenemos, y de esto creo que se me pasó cuando hablamos del tema de cómo llevarlo a cabo. Acá ven que nosotros tenemos la posibilidad de que autoescale o que escale manualmente. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo voy a tener en la API mucho tráfico a las 7 de la tarde, pero después a las 2 de la mañana no va a tener tráfico, entonces Google se va a encargar de que yo tenga suficientes recursos a las 7 de la tarde y que a las 2 de la mañana tenga muchos menos recursos, evitándome así lo que veníamos hablando del tema de el uso o la capacidad ociosa, ¿no? Obviamente, si yo tuviese que levantar un servicio de manera, digamos, on-premise, es decir, comprarme un clúster y armar toda esta infraestructura, probablemente lo que me digan es, bueno, esta infraestructura tiene que bancarse los picos, es decir, tiene que ser capaz de tolerar los picos de demanda. Entonces, si los picos de demanda están a las 7 de la tarde, en el mejor de los casos, en que digo, no se me caigan los servicios, ¿no? Todas esas cosas que pasan en el mundo real, voy a tener a las 2 de la mañana un montón de máquinas por las cuales yo estoy pagando, ociosas, absolutamente ociosas, porque
el nivel de demanda es mucho más bajo. Entonces, acá de vuelta se ven las ventajas de GCP. GCP no solo es totalmente autoadministrado, sino que por esta filosofía de pay for what you use, a las 2 de la mañana voy a estar pagando menos que a las 7 de la tarde. Un temita más, lo que hemos visto en la GUI que se puede hacer y que es súper fácil de dejar deployado un modelo. Obviamente, en el caso en que nosotros necesitemos una actualización constante, no va a ser posible. Lo más probable es que ustedes necesiten usar algo más tipo CLI, o incluso en algunos casos ustedes pueden también hacer un deploy desde algún lenguaje de programación vía API. Eso también, es decir, GCP provee APIs para absolutamente todas las posibilidades que tiene, entre ellas, por ejemplo, hacer un deploy de un modelo. Bueno, un poco de referencias, de cosas que pueden mirar y chusmear si quieren. Y bueno, no sé si lo sabían, ustedes tienen acceso por haber formado parte del webinar, tienen acceso a labs. Los labs son como ejercicios prácticos donde ustedes van a poder levantar una consola de Google Cloud y jugar con alguno de los. Es decir, ustedes tienen una serie de instrucciones y bueno, van a ir siguiendo las instrucciones y van a ir viendo cómo funcionan las distintas cosas. Ustedes tienen esta membresía durante un mes incluida y tienen una serie de labs, tienen varios labs, realmente los invito a hacer todos los que puedan, pero si no tienen mucho tiempo y quieren enfocarse en lo que hemos estado viendo, bueno, estos son los 4 labs que yo recomiendo, bueno, el de procesamiento de lenguaje natural, el de Speech API, el de CloudML Engine, creo que es el más importante de todos, y también realmente les recomiendo que miren Data Lab, especialmente si ustedes están trabajando en equipo. No hace falta que copien nada acá, realmente ustedes van a recibir los datos de acceso a Quick Labs en el mail de follow-up de este webinar. Un poquito cuáles son los distintos cursos que se dan acá en Fastlane relacionados a estos temas. Bueno, Fundamentals de Big Data Machine Learning, Data Engineering es un curso de 4 días donde se hace un overview de la plataforma en general. From Data to Insights with Google Cloud Platform, eso es un curso de 2 días donde se ve fundamentalmente BigQuery y análisis de datos dentro de BigQuery. Bueno, después un paquete para la preparación para el examen de Data Engineer dentro de GCP. Y uno de Machine Learning, especialmente de Machine Learning con TensorFlow. TensorFlow lo hablamos así muy brevemente, pero realmente es un tema en sí mismo. Así que bueno, nada, ese u otros los pueden encontrar en flanet.d/n/Google Cloud. Pueden ver todos los entrenamientos que están relacionados con Google Cloud. Eso es todo por hoy. ¿Queda alguna duda? Especialmente, yo sé que no abrí el espacio para las preguntas de CloudML. Este es el momento. Si alguno tiene alguna duda, por favor escríbala. Bueno, me parece que no, por el momento no veo preguntas, así que doy 1 minuto, 2 minutos más, y si no, bueno, realmente les agradezco mucho el tiempo, espero que les haya servido y bueno, será hasta la próxima. Pará, acá veo una pregunta. Casos prácticos en la industria bancaria. No hay, es decir, GCP se considera a sí mismo un proveedor de infraestructura, no hay ejemplos de industrias particulares. Se puede llegar a encontrar por ahí algo en internet de cosas que se hayan, estoy seguro, es decir, hay muchos bancos ya utilizando GCP.
Documentación no hay, probablemente por un tema de, también, ¿no? de secreto. Lo que se puede es pensar, digamos, sobre el caso práctico, cómo sería la implementación para algunos temas de la industria bancaria. Pero lo que puedo dar fe es que realmente GCP está siendo utilizado en todas las industrias. Ahora estoy escribiendo para que quede, pero este es... Bueno, sin más, les agradezco enormemente algún otro, ¿alguien más tiene alguna duda, algo que quiera preguntar? Bueno, por lo que veo no, así que les agradezco muchísimo y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.